Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos, allí donde estéis. Sé que hay gente de Perú, de Mallorca, de España, de Chile, de Estados Unidos. Hoy hacemos la segunda sesión de Meeting con Minds. Es un espacio en el que hemos puesto mucha ilusión, una comunidad de profesionales en el que estamos participando. Ah, ¿Qué es Meeting con Minds? Meeting con Minds nace del deseo de muchos profesionales de un equipo, de una comunidad de la que luego hablaremos, una comunidad que se llama CIMA, donde tenemos como esta necesidad de compartir entre nosotros nuestros aprendizajes, nuestros descubrimientos y nuestros testimonios a la hora de intentar mejorar la calidad de vida de las personas que vemos. Y Meeting con Minds es como un pasito más, es un paso en el que deseamos compartir con otros profesionales, otras personas que sean frikis o unas apasionadas de lo pequeñito y funciona, no solo ver que funciona, sino entender, comprender por qué estas herramientas o estos protocolos o estos consejos están marcando la diferencia entre ir ahogado o poder nadar y disfrutar de la experiencia de vivir. Y nada, hoy es la segunda sesión. Tengo el privilegio de haber podido contar con una invitada que en breve presentaremos, pero antes, dejadme que me presente yo. Yo soy Alejo Cabeza, soy psicólogo y llevo 15 años trabajando en una fundación de personas con discapacidad física, con graves enfermedades metabólicas y muchas de ellas en riesgo de exclusión social. Y desde hace 2 años colaboro con un proyecto de salud preventiva, de salud celular, que me ha permitido pues poder ver cómo algunas herramientas marcan la diferencia en la calidad de vida y en los problemas que muchas personas tienen de salud, de problemas de salud. Para mí, desde hace 2 años, colaborar en esta comunidad de personas con esta mirada, de este deseo de avanzar y de ofrecer la nutrición de vanguardia del siglo XXI con evidencia científica, me ha supuesto un privilegio porque he podido compartir testimonios, aprender de los profesionales con más, de mayor referencia, como es el caso de la invitada que tenemos hoy, y conocer cómo lo están trabajando ellos. Y en este espacio vamos a ir invitando a estos profesionales que están marcando la diferencia y que son referentes y que están usando estas herramientas para poder entrevistarlos. Así que para mí, compartir nuevamente el privilegio que supone poder estar aquí haciéndoles preguntas a lo largo de sus intervenciones. Van a hacer una intervención muy técnica y yo tendré la posibilidad de ir haciendo preguntas para poder enriquecer o profundizar en lo que ellos van diciendo. Pues vamos a dar paso a la presentación de la super mujer que tenemos delante. Ella es la doctora Rosy Ñáñez. Ella es de origen mexicano y lleva en España muchos años ya y es un referente a nivel nacional, pero también de Latinoamérica y otros países en su especialidad. ¿Y cuál es su especialidad? Su especialidad es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y todo lo que son los problemas metabólicos vinculados a la gestión del azúcar y de la insulina. ¿Sí? Entonces, he estado recordando en el momento en que yo hablé por primera vez con Rosy y fue en el año 2020 cuando hubo un boom de personas y profesionales que entrábamos como en Instagram a compartir y a defender un modelo de nutrición más coherente con nuestro diseño evolutivo, más coherente con nuestra biología. Y ahí muchos nos pusimos en contacto y mira, 6 años después estamos compartiendo proyectos de salud y herramientas y espacios aún más. Con Rosy tengo casi el privilegio de hablar casi cada semana y compartir evolución, proyectos, testimonios. Y le pedí que por favor a ver si podía participar hoy en Meeting con Minds. Y nos dijo que sí. Y nada, vamos a ver cuál es su testimonio, qué se está encontrando ella, cómo ella aborda temas muy concretos y nos va a hablar de glucotoxicidad, resistencia a la insulina y herramientas terapéuticas como los ácidos grasos ah, omega 3 en este caso. Pues sin más, Rosy, bienvenida a Meeting con Minds y gracias por haber aceptado la invitación. Ay, muchas gracias, es un honor estar aquí. Bueno, que súper bienvenida y súper agradecida de estar compartiendo con vosotros. Y es un reto, envíos la solicitud para compartir la presentación. Es un reto resumir, que digo, porque estos grandes temas, ¿no? Porque
unirlos todos para comprenderlos, pero es necesario. Entonces, antes de todo, pues te agradezco a ti, mi offline directo, por el trabajo mutuo. También quiero agradecer a Mora Serazo por ser la primera persona en invitarme a Cincino. Agradezco también a personas que me invitaron antes de decidirme, como Diego Abril, Raquel Monfort y Aitor Nicolau, líder y maestro en toda la parte de negocios. Y agradezco a las doctoras Olga García, Cristina Pellicer, a ti Alejo y al equipo de Regenera por permitirme usar algunas de sus diapositivas para esta presentación, y a mi marido y socio, el chef Morales, por ser apoyo y base para mi desarrollo humano y profesional. Pues vamos a empezar. Un segundo, un segundo, un Sí, segundo. Un a ver. segundo, porque antes hay que conocer a la mujer que nos va a hacer esta super presentación. Y aquí hay como una parte donde no va a ser una presentación al uso, no te vamos a dejar, Rosy. Sabemos que eres una super científica, una mujer amante de las métricas, pero hay algo que para mí quiero que nos digas un poco cómo llegas. Primero de todo, cómo llega una mujer Aries como tú, una mujer todoterreno que todo lo puede, que está en toda, que no se deja un cabo suelto. ¿Cómo llega una mujer como tú, Rosy, a ser una especialista en esto que es la diabetes tipo 1 y la tipo 2? ¿Cómo has llegado tú a que esto sea a lo que te dedicas, lo que te hace latir el corazón? Bueno, pues es mi historia personal realmente. A los 14 años me diagnostican con diabetes tipo 1. Imagínate que ese no es el tema hoy, pero bueno, con un tío mi tío materno que murió con insuficiencia renal, con complicaciones, que es el sistema tradicional de supervivir, ¿no? Perdón, de sobrevivencia de la diabetes, ¿no? Y la no aceptación de ir en lo común, en la teoría, en lo tradicional, ¿no? Que me hizo redescubrir, pues muchos años también, que me llevó años y buscando información, mentores y crear mi propia metodología. Y eso hace bueno, que redescubrí, que me formé para, que aquí está, esta parte de mi doble rol, ¿no? Mi parte científica de doctora en nutrición, me formé mucho, pero mi parte realmente humana, ¿no? De paciente, que vivo con ello y que he vivido esta transformación de lo tradicional de supervivencia a vivir realmente con niveles no diabéticos, ¿no? Y que eso es lo que defiendo, promuevo y soy referente. Eso es. Muy bien, pues nada, Rosy, suerte, suerte no te hace falta porque lo tienes todo siempre tan controlado, pero vamos a escucharte. Nada, nada. No, no, que está bien. Bueno, y por eso de ahí que cuestiono el status quo, ¿no? Porque lo que voy a compartir nace de esta unión de ciencia y experiencia, ¿no? La mirada de investigadora que estudia el metabolismo y la de una persona que toma decisiones metabólicas todos los días, ¿no? Realmente medir la glucosa en sangre me ha salvado la vida, y no lo digo como una frase bonita ni como un discurso, sino porque llevo 31 años midiendo los niveles de glucosa, 12 años con monitorización continua y más de 3 décadas haciendo controles analíticos periódicos, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué uno todo esto, ¿no? Pero medir con coherencia, con conciencia y con precisión y objetivos claros es lo más importante. No solo me ha permitido sobrevivir, sino ajustar con más seguridad y libertad. Y por eso medir no ha sido como una obsesión, sino una herramienta de vida. Y por eso digo, haciéndome siempre esta pregunta: ¿esto realmente está funcionando en mi cuerpo? Porque no es una cosa por confiar, un acto de fe, sino porque hay que comprobar, ¿no? Y dicho esto, bueno, ya vimos que yo me dedico a la diabetes, ¿no? Y todo el mundo comúnmente, quiero decir, que se siente alejado de ello, pero es el error más frecuente que veo, pensar que los niveles de glucosa solo suben en personas con diabetes, porque la glucosa es tóxica para todo el mundo, todas las personas, tengan o no la etiqueta de diabetes. Sí que existen muchas formas de medir o comenzar a mirar la salud, y una es, una de tantas, la glucosa, ¿no? Y a mí que me gusta medirlo todo, pero justo lo que antecede antes de la glucosa es la inflamación silenciosa, porque no presenta síntomas y por eso se llama silenciosa. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, hoy intentaré explicar lo que decía, esta complejidad de interconexión de varios aspectos complejos en la salud: inflamación, glucotoxicidad y omega 3, ¿no? Quiero hacértelo fácil, pero como vemos en este esquema, ¿no? Hay
otras disfunciones de la enfermedad moderna, ¿no? Y todas interactúen entre ellas. Pensamos siempre que hablamos de inflamación, pensamos en inflamación de barriga, por ejemplo, ¿no? Pero hay mucho más allá que desgranar, ¿no? Siempre pensamos en blanco y negro, bueno o malo, positivo o negativo, y realmente hay una escala de grises, por ejemplo, que el tejido adiposo depende si el tejido adiposo es blanco, marrón, por eso es que hay delgados, obesos. Durante años hemos simplificado demasiado a índice de masa corporal sin definir verdadera salud metabólica, ¿no? Y hoy sabemos que depende de muchas más cosas, ¿no? Que es más cómo se metaboliza esa energía. Dos personas, por ejemplo, pueden tener el mismo peso, pero riesgos distintos porque la grasa se acumula distinta en hígado, páncreas, por ejemplo, y aparece esa inflamación silenciosa, resistencia a la insulina y disfunción metabólica, ¿no? Entonces, de allí que no hablamos de kilos, sino hablamos de biología. El tejido adiposo es un órgano endocrino, inmunológico y metabólico, no es un almacén pasivo. No solo se trata de grasa ectópica, sino dónde se deposita, y ahí es donde empieza el verdadero problema, ¿no? La inflamación de bajo grado, el terreno fértil para resistencia a la insulina. Pero entendamos un poco más qué es la inflamación, porque en sí no es el enemigo. La inflamación aguda es necesaria, resuelve y desaparece. El problema es cuando no se apaga. Esta inflamación crónica de bajo grado mantiene las células bajo estrés continuo, favorece resistencia y glucotoxicidad. Hasta ahora hemos visto que el problema no es inflamarse, sino quedarse inflamado. Entonces, para entender qué ocurre, tenemos que mirar el metabolismo de las células inmunes. En una primera fase que vemos en la izquierda, los macrófagos adoptan el fenotipo M1, que es básicamente defensa y ataque. Estas células usan toda la glucosa a través de glucólisis para generar energía muy deprisa y producir moléculas inflamatorias que eliminen la amenaza, pero esa fase no puede mantenerse indefinidamente. Una vez que se controla el problema, el organismo tiene que cambiar al fenotipo M2 que ya no busca destruir, sino reparar el tejido. Y para hacer este cambio necesita flexibilidad metabólica. Vale, vamos por partes. Ahora voy a definir cada uno de forma simplificada. Es decir, que dejar de depender de la glucosa para utilizar ácidos grasos, beta oxidación, que es lo que permite bajar inflamación y regenerar. En otras palabras, la inflamación tiene que saber encenderse, pero también tiene que saber apagarse. Durante muchos años pensamos que resolver inflamación, de hecho, era bloquearla, apagarla. Ahora sabemos que no es verdad, ¿eh? Resolver inflamación es un proceso activo y regulado. Para que ocurra, se tienen que dar tres condiciones fundamentales. Primero, necesitamos moléculas especiales, es decir, llamadas mediadores especializados en resolución que derivan de ciertos ácidos grasos y células que utilizan señales de reparación. Segundo, una célula tiene que ser lo que dije, flexible metabólicamente. Ahora miramos qué es cambiar entre glucosa y ácidos grasos. Y tercero, reducir estímulos que están manteniendo esta inflamación de bajo grado constante. Y aquí lanzo una pregunta, si todo esto depende de ciertos ácidos grasos, ¿cómo sabemos si realmente tenemos la materia prima necesaria para resolver la inflamación? Bueno, y aquí vemos que pues no es una sola causa, no solo es la microbiota, no solo es el estrés, no solo es la grasa, el tipo de grasa, ni el sueño, ni la nutrición, es la suma y sobre todo la interacción en todos estos sistemas. Es decir, la adiposidad, el sueño, la cronobiología, la luz natural, vitamina D, actividad física, micronutrición, tóxicos. Bueno, ya nos agobiamos, ¿no? Pero además es que no van por separado. Por eso no hablamos de buscar una única causa ni una única solución, sino de entender el terreno biológico de cada persona, porque todo está conectado. Y ese enfoque es que precisamente nos obliga a medir y no a asumir. Hemos visto la importancia de la flexibilidad metabólica, que aquí te la explico,
que nos lleva a la resolución de la inflamación. En la práctica se traduce en algo muy sencillo, poder cambiar entre glucosa y grasa según la necesidad. Cuando esta capacidad se pierde, aparece rigidez metabólica, que aquí lo podemos ver en esta diapositiva, ¿no? Que por ejemplo es tener hambre constante, necesidad de comer cada 2 a 3 horas, de necesidad de ingestas frecuentes, niebla mental, picos y caídas de glucosa, insulina, que ahora veremos, irritabilidad, nerviosismo, ansiedad, despertares nocturnos. Bueno, nuestra biología no ha cambiado tanto en miles de años. Lo que cambió es la forma radical, el entorno. Existe una discordancia entre la biología ancestral y el entorno moderno. Pasamos de la escasez a la abundancia constante, al sedentarismo, al estrés mantenido, a la luz artificial. Y esto, lejos de ser bueno o malo en sí mismo, ni positivo ni negativo, es un desajuste. La palabra clave es cómo medimos ese desajuste hoy. Es aquí donde hablamos otra vez de inflamación, ¿no? Damos un paso más. La clave no es siempre estar en un único modo, sino poder cambiar según lo que tu cuerpo necesite. Igual que un músculo sano se alterna entre glucosa y grasa según la situación, una célula inmune eficaz debería poder encender la inflamación cuando toca y luego pasar a reparar. Y si este cambio falla, no solo medimos síntomas, medimos pérdida de adaptación. La salud no depende de permanecer siempre en el mismo estado, sino de poder adaptarse, es decir, al contexto biológico. Entonces vamos a esta gran palabra, adaptación. Bueno, ¿y de qué depende que una célula funcione? De 40 nutrientes esenciales, pero muy importantes, dos de estos que son los ácidos grasos esenciales que el cuerpo puede fabricar y de los que dependen nuestras membranas. Es decir, que no solo es grasa, ácidos grasos, es la calidad de la membrana. Y nuestros genes, tenemos que ver esta hipótesis evolutiva de la nutrición, fueron moldeados durante millones de años en un entorno cazador y recolector, pero hoy vivimos en un entorno que apenas existe después de unas pocas generaciones, ¿no? Nuestra biología sigue siendo prácticamente la misma, pero nuestro entorno alimentario cambió demasiado y muy rápido. No se trata de idealizar a nuestros antepasados tampoco, ni de demonizar alimentos, sino de que entendamos este desajuste. Si el entorno ha cambiado tanto, no podemos dar por hecho que nuestra composición interna de membrana sea la óptima. De hecho, durante años se pensó que el cerebro, que el cerebro solo necesitaba grasa. Hoy sabemos que necesita tipos concretos. ¿Por qué? Porque aproximadamente el 60% del peso seco del cerebro son lípidos y dos de los ácidos grasos más importantes, el DHA, es un omega 3 y ácido araquidónico y un omega 6, ambos estructurales y funcionales. El mensaje otra vez no es demonizar o glorificar uno u otro, sino entender que el cerebro necesita ambos en el ratio correcto, en el equilibrio correcto. Tenemos que entender que la nutrición es material de construcción celular y que no buscamos extremos, sino fisiología. Entonces la pregunta sería, ¿qué papel tiene cada familia de ácidos grasos y qué pasa si se rompe este equilibrio? Omega 3, omega 6 y omega 9 marcan diferencias en inflamación. El 6 inicia la respuesta, muy resumidamente, el 3 ayuda a resolver inflamación y el 9 mantiene la estabilidad en las membranas. Es una analogía sencilla, bomberos, jefe de operaciones e ingenieros. Cuando ese equilibrio se pierde, la inflamación es cuando se vuelve persistente. Mira el alcance sistémico, que esta diapositiva. Ahora hablamos de cofactores minerales, pero imagínate, más de 100 funciones de los ácidos grasos esenciales en nuestra salud para que funcione correctamente, imaginaros, ¿no? Entonces, hablamos de biología, de nutrientes que no van de forma aislada. Esto es algo importante también. Por ejemplo, yodo, selenio y zinc son un ejemplo de cómo varios nutrientes tienen que actuar a la vez, en sincronía. Si falla uno, el sistema se desequilibra.
Esto no va de nutrientes milagrosos, sino va de red y sinergias. Durante mucho tiempo hemos pensado, ahí va la glucosa, que solo era un reflejo de lo que comemos, pero en realidad refleja el terreno biológico sobre el que está funcionando nuestro organismo. Y este terreno está formado por muchos sistemas que interactúan entre sí. Por ejemplo, hoy sabemos que el hígado graso no alcohólico no es un problema aislado, es parte del síndrome metabólico y suele ir de la mano de la resistencia a la insulina, obesidad abdominal y alteraciones de lípidos. Es decir, que incluso la capacidad que aún conservan células beta del páncreas se ven afectadas, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy sencilla que podemos llevar a la práctica es el ratio cintura-talla, que ya nos da pistas precoces de esta inflamación. Este ratio cintura, si va de más de 0,5, aumenta la probabilidad de alteraciones de glucosa, hemoglobina glicada elevada, incluso antes del diagnóstico. Por eso cuando leemos glucosa, no estamos viendo solo lo que comiste ayer, sino estamos viendo un terreno biológico en conjunto. La hiperinsulinemia, la insulina alta en glucosa, es una fase silenciosa de la diabetes. La glucosa puede parecer normal durante años, ahí donde todo el mundo dice, no, no, yo no tengo nada que ver, porque casi seguro que el páncreas está compensando por debajo estos cambios metabólicos. Y quiero que entiendas que todo tiene interacción y que va de la mano, ¿no? Porque ahora vamos a unir todas las piezas y entender su conexión. ¿Y por qué intervenir antes cambia el pronóstico a largo plazo de todo este desequilibrio y enfermedad? Rosy, vuelvo un segundín para atrás. Esta diapositiva, a mí cuando empecé a preocuparme por todo el tema de la gestión del azúcar, me sorprendió tanto que una diabetes tipo 2 necesita como una larvación o como una preparación incluso 10 años antes de debutar en diabetes tipo 2. Es decir, crónicamente una persona ha tenido que estar con el azúcar en sangre 10 años. Es decir, el cuerpo tiene una capacidad de resistencia brutal, pero tiene un límite. Y es decir, ¿cómo llega una persona a estar 10 años construyendo una enfermedad como la diabetes tipo 2 tan lesiva a nivel de ojos, de riñones, a nivel de salud mental? 10 años con el azúcar alto hasta que tu cuerpo revienta y debutas en la enfermedad. No sé, creo que ahí hay esta gráfica, a la gente que la entienda, es decir, tu cuerpo te está dando un margen de 10 años para que retomes el camino hasta que ya no aguanta más. Perdón, pero es que me parece fantástica esta gráfica, no sé. Gracias, gracias. Así es, totalmente. Es así. Sí, sí. Y vamos ahora ya hemos hablado de inflamación crónica de bajo grado, que es un proceso desadaptativo, pero antes de hablar de resistencia a la insulina patológica, tenemos que entender algo fundamental. La resistencia a la insulina, como ha dicho Alejo justamente, puede ser una respuesta fisiológica normal en ciertos contextos. El cuerpo activa de forma deliberada para repartir energía donde más la necesita en ese momento. Es decir, es como supervivencia evolutiva. Ejemplo número uno. Durante una infección aguda, las citoquinas proinflamatorias inhiben ciertas vías en músculo y tejido adiposo. Eso ahorra glucosa para el sistema inmune y el cerebro. Ejemplo 2. Cuando percibimos una amenaza, la adrenalina y el cortisol aumentan la producción de glucosa y lipólisis, y el músculo capta más glucosa, incluso con señal de insulina disminuida, porque lo prioritario es moverse, es huir. Y ejemplo 3, en un ayuno prolongado, los músculos usan más ácidos grasos y cetonas para ahorrar glucosa en tejidos que lo necesitan sí o sí, como glóbulos rojos y también el cerebro, ¿no? Es decir, estos escenarios es una resistencia a la insulina temporal, hay otros también, como etapas de vidas, como adolescencia, como perimenopausia, que son adaptativos y se tienen que revertir al cesar el estímulo. El problema aparece cuando estos mecanismos dejan de dar una respuesta puntual y se cronifican, ¿no?
Es decir, que si esta adaptación se mantiene crónicamente, se rompe la regulación y ahí pasamos a la resistencia a la insulina patológica. Hemos visto cómo funciona un sistema sano, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando deja de funcionar? Básicamente hay dos caminos. Uno es exceso de energía, que para ser más específicos, carbohidratos desfavorables o acelulares, con picos de insulina unidos a sedentarismo, factor acumulativo en el tiempo, que expande tejido adiposo y favorece un entorno inflamatorio y músculo infrautilizado. El otro es la activación inmunitaria mantenida en el tiempo por factores como estrés fisiológico crónico, que no siempre es emocional, pero también emocional, la disbiosis intestinal o la alteración de biorritmos. Aunque parezcan distintos, ambos caminos confluyen en lo mismo, inflamación crónica de bajo grado que interfiere con esta señal adaptativa de la insulina. Es decir, que el cuerpo responde como si estuviera en lucha contra una infección que nunca termina, ¿no? Esta señal falla, GLUT4, que no se moviliza bien y la glucosa empieza a entrar mal a la célula. Ahí comienza la resistencia. Algunos indicadores, por dejar, ya sé que estas diapositivas son muy buenas, pero bueno, vamos, si luego queréis hacer foto. Si esperamos que la glucosa se altere, muchas veces llegamos tarde. Por eso hay que mirar siempre marcadores previos. Primero, glucosa, insulina, que ya hemos visto que la insulina puede ser previa, ¿no? Porque la glucosa puede estar normal. El índice HOMA-IR, que es marcador de resistencia a la insulina, que muchas veces también puede parecer perfecto, pero puede ser útil. Algunos indicadores, por ejemplo, hiperinsulinemia basal, relación triglicéridos HDL más que el colesterol alto, perímetro abdominal, que lo mencioné, la tensión arterial alta, la acantosis nigricans, más allá de la glucosa en ayunas, la hemoglobina glicada, que también es un gran marcador, interesa cuánto y durante cuánto tiempo sube la glucosa tras comer. Es decir, la exposición que dije de la glucosa de picos repetidos aumentan glicación, estrés oxidativo, riesgo cardiometabólico. Y si esta exposición se mantiene en el tiempo, hablamos de glucotoxicidad, pero recuerda que la pérdida de esta flexibilidad metabólica suele ir por delante de muchas analíticas y por eso es que vamos allí a la detección. Un segundo, Entonces, vuelve atrás, Rosy, porque sí. estoy seguro que un montón de profesionales están haciendo pantallazos de esta chuleta para interpretar una analítica de sangre y o sea, lo resumen. Yo ya me he hecho el pantallazo, pero es que quien esté interesado en esto, por favor, que haga un pantallazo de esto porque tiene aquí resumido oro. Oro, lo que mucha gente tiene que estar investigando, haciéndose las chuletas, cuando llega una analítica de sangre de un ser querido o de un paciente, estos ratios de riesgo cardiovascular, el índice OMAR, la glucosa en la ayuna, la insulina, hace pantallazo, aprovechar. Perdona, es que me ha encantado. Gracias, sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer como lo práctico, que a mí siempre me encanta, me gusta mucho. ¿Cuánto suele ser este nivel de glucosa normal? Que no es 100, pero es debajo de 100, pero como vamos a hacer números redondos, que son 100 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre, ¿cuánto equivale esto? Si convertimos miligramos a gramos, decilitros a litros, vamos a ver una persona, un adulto de 70 kilos con 5 litros de sangre, ¿a qué equivalen estos 100 miligramos sobre decilitros? Pues equivalen a 5 gramos de glucosa, 100 gramos, es decir, una cucharadita de azúcar. Una rebanada de pan ya aporta varias veces 5 de esta cantidad. Es decir, que el cuerpo tiene que reaccionar de inmediato para sacar esa glucosa y si esto pasa una y otra vez, pues aumentan los picos, la glicación y el riesgo de daño. Pero lo importante es saber cómo sabemos si esta exposición es repetida y estamos dejando huella, ¿no? Esa es la pregunta. Yo no sé, Entonces, Rosy, ponlo un sí, momentito, por favor, porque es que vale la pena verlo. Nosotros empezamos en 2016-2018 con todo el tema de la keto y todo esto, de low carb, ¿te acuerdas? Y pensamos que 6 años después hay conciencia, pero para nada, la gente sigue empezando el día con pan y acabando el día con pan. Y no son conscientes de que una rabanadita de pan equivale
a 5 cucharadas de azúcar. Digo, a nivel celular, a nivel metabólico, a nivel de glucosa, que te estás explicando también, somos conscientes que no sé cómo conseguir, cómo podemos conseguir que la gente coja conciencia de esto y no hay manera. Después de 6 años yo pensaba que la gente había cogido conciencia, pero no, es nuestra burbujita de Instagram, te crees que todo el mundo ya ha cogido conciencia, pero para nada, salir de Instagram y todo el mundo sigue con pan a cascoporro. Pero bueno, ya te los encontrarás en consulta. Por favor, sigue. Vale, bueno, la hemoglobina glicada es verdad que nos da una foto media de los últimos meses, 3 a 4 meses, ¿no? De hecho, dos personas pueden tener la misma media de hemoglobina glicada glucosilada y sin embargo tener realidades muy distintas. A mí siempre me gusta ir al detalle, a la escala de grises, la estabilidad frente a grandes picos. No se trata solo de no tener diabetes, como dije, sino de minimizar riesgo antes de la enfermedad. Y aquí también esta diapositiva me gusta porque este riesgo oculto, ¿no? De la glicada de 5,4 a 6,4, ¿no? Pues ahí es donde tenemos también que ver. 5,3, bueno, está al límite. Es normal, pero está al límite. Bueno, pues vamos a explorar un poco más allá. ¿Por qué? Porque cuando el exceso de glucosa se vuelve crónico, aparece disfunción mitocondrial, inflamación de bajo grado y daño multisistémico. Es decir, que no es solo la glucosa aislada, sino es el tiempo de exposición y el contexto. Esto nos lleva a preguntarnos qué ocurre en la membrana celular, donde la célula literalmente recibe y traduce señales. Entonces tenemos que entender que el diseño evolutivo es perfecto, es decir, tiene un sistema de distribución inteligente donde garantiza energía y nunca se desperdicia, garantizando nuestra supervivencia y movimiento continuo entre insulina y glucosa. La energía que es la glucosa, que ni siquiera necesitamos comerla porque la guardamos en músculo, en hígado, grandes almacenes, la fabricamos. Y la insulina, que es la señal maestra que almacena y construye y protege, ¿no? Entonces aquí vemos que otra vez no es bueno ni malo, ni blanco y negro, sino una sinergia, ¿no? Si esto pasa antes de que haya enfermedad, la pregunta es cómo lo detectamos a tiempo. Y ahora hablamos de procesos de inflamación, resistencia, y todo esto tiene un punto de encuentro, la membrana celular, porque no es solo la envoltura, es un tejido vivo y dinámico donde la célula recibe información, interpreta señales y decide cómo responder. En otras palabras, es donde la biología se convierte en función. Si esa membrana pierde su organización o su fluidez, los receptores dejan de transmitir señales con la misma eficacia. Por ejemplo, el receptor de la insulina puede estar presente, pero la señal no se transmite bien dentro de la célula. Además, la composición lipídica de esta membrana influye también en el sistema inmunitario, en la producción y resolución de esta inflamación, y es como se polarizan los macrófagos hacia perfiles más inflamatorios o más reparadores, M1 y M2 que vimos al inicio. Es decir, que regulan nutrientes, minerales y moléculas que entran y salen. Participa en esta comunicación de las células. Ojo, es que esto es muy importante. Por eso hoy entendamos como una plataforma de comunicación biológica, como una estructura pasiva, lejos de una estructura pasiva. Cuando cambia esta composición, cambia también la fórmula, cómo responde el mundo que le rodea, ¿no? Y viene otra pregunta, ¿de qué está hecha esta membrana? Ahora vamos a dar esta idea, pero en imágenes. Cuando una membrana pierde su equilibrio lipídico, se vuelve más rígida, que altera la comunicación celular, favorece un entorno proinflamatorio y dificulta la función mitocondrial. En cambio, cuando es fluida, mejora el intercambio de señales, la respuesta de nutrientes y la respuesta hormonal. Y ahí sería la pregunta, ¿todos los ácidos grasos hacen lo mismo? Pues no, no exactamente. Tendemos a simplificar y decir que el omega 3 son buenos y que los omega 6 son malos, pero son necesarios todos. El problema es que no existe el omega 6, sino el desequilibrio que vemos en la alimentación moderna. El omega 6 aporta estructura y participa en respuesta inflamatoria cuando es necesaria, lo que dijimos. El omega 3, EPA y DHA especialmente, favorecen esta inflamación y fluidez de la membrana para que los receptores funcionen bien. El omega 9
cumple funciones estructurales importantes. Entonces, no es eliminar ni recuperar grasa, sino equilibrio, el ratio correcto como fue diseñada nuestras células durante décadas, muchísimos años, ¿no? Miles de años. ¿Cómo sabemos cuál es realmente el estado de tus membranas? Y aquí vamos conectándolo todo, ¿eh? ¿Te acuerdas de esta diapositiva que te enseñé al inicio? El autocontrol domiciliario de glucosa empezó a finales de los 70 y se hizo accesible en los 80. Por primera vez la gente con diabetes podía saber qué pasaba con su glucosa en casa. Cuando yo debuté con diabetes tipo 1, esta tecnología ya existía, pero estaba muy lejos de lo que es hoy. Medir era pincharte varias veces al día y tomar decisiones con muy poca información. Y esa evolución, bueno, se volvió medicina personalizada, ¿no? Ahora hacemos con medidores continuos de glucosa, ¿no? Medimos cómo responde el cuerpo en tiempo real con otros aspectos más biológicos, ¿no? Y ahí es donde entra la herramienta del balance test, porque son marcadores muy distintos, biomarcadores, pero con la misma filosofía, que es dejar de asumir y empezar a medir. Y entonces las decisiones dejan de ser promedios o medias y se vuelven personales. Entonces, igual que un sensor de glucosa, me muestra en tiempo real cómo responde tu cuerpo, el perfil de ácidos grasos muestra cómo se ha construido tus membranas los últimos 120 días. Son herramientas distintas, pero complementarias. Una habla de fisiología minuto a minuto y otra del terreno donde ocurre. Dejamos de asumir y tener actos de fe y empezamos a medir. Las decisiones nutricionales dejan de basarse en promedios y entonces empiezan a adaptarse a la persona que tenemos delante, ¿no? ¿Y por Rosy, qué es perdona medir? un Sí, segundo. Y esto que estás comentando, la sorpresa es que muchos profesionales de la salud no conocen estos datos y ahora tenemos la oportunidad, gracias al test que has compartido tú, de poder medir, por ejemplo, lo que tú has comentado antes, la fluidez de membrana, algo que está marcando, hoy a mí me explotó la cabeza cuando escuché, la epigenética celular, es decir, hasta ahora había sido toda la atención sobre el núcleo y vemos que el núcleo está impactado o sea, a nivel epigenético por la composición de la membrana y vemos que muchos profesionales no están trabajando con esa información y eso es lo que va a marcar o que puede marcar la diferencia entre que sus protocolos tengan éxito o no. Pero continúa, Rosy, por favor. totalmente, sí, sí. Y aquí ocurre lo mismo, ¿no? La sangre te dice que hay circulando ahora, pero la membrana te habla de integración, de función de los tejidos, algo mucho más estable y clínicamente útil, ¿no? Tenemos el dato y ahora la pregunta es, ¿qué significa este número? Vamos allí, la matriz de enfermedades, escudo de activación. Lo curioso es que este índice de omega 3 no es solo un número, se relaciona con procesos de inflamación, función inmune, cerebral, comunicación celular, receptores de membrana. Las enfermedades no aparecen por un único fallo, sino por múltiples desajustes. Pero mejorar membranas, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces, ¿qué nivel de evidencia respalda estas relaciones? Vamos allí. Ya hablamos de la importancia del equilibrio, ahora es dónde estamos realmente. En población occidental vemos cifras muy alejadas del objetivo fisiológico que marca la ciencia, que es el 3:1 o menos de este ratio omega 3 omega 6. En muchos casos vemos 15:1, pero incluso mucho más. Y no es para alarmar, que esto es muy importante porque no se trata de esto, sino de entender que este desequilibrio cómo lo entendemos, cómo nos encaja y puede crear un entorno menos favorable a largo plazo. Es como la hemoglobina glicada, que puede ser un dato aislado porque no cuenta toda la historia, pero nos da información muy importante este test sobre el terreno, que esto es lo importante. Rosy, perdona, Sí. y es que esto nos conecta con lo que tú has dicho antes. Tú has dicho que una diabetes tipo 2 puede tardar 10 años hasta que se manifieste y aquí nos pasa lo mismo. Tenemos gente inflamada crónicamente desde hace 10 años y de repente debutan en un infarto, en un cáncer, pero si estaba bien, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es posible que haya, qué le ha pasado a Pepito? Pues que le ha pasado que llevaba 10 años crónicamente nutrido en ácidos grasos esenciales, crónicamente inflamado y nadie se lo había medido. Y creo que lo que tú ahora vas a comentar de poder medir y de poder ver en qué punto estás es lo que va a marcar la diferencia en lo que vas a comentar, supongo. Sí, sí, porque tiene tanto, tiene tanto valor, ¿no? Este ratio, ¿no?
porque ese equilibrio no significa otra vez eliminar el omega 6, sino recuperar poco a poco esta adaptación, esta proporción adecuada donde funciona la protección biológica. Eso es, ¿no? Y este estudio es muy importante, que a mí me encanta esta escala de grises que siempre digo, porque es, ¿por qué no estar mejor? ¿No? ¿Por qué no estar mejor si sabemos que es silencioso? Y eso lo conecto con mi propia historia, ¿no? Que yo pasé 10 años con niveles diabéticos, ¿no? De 6, 6,5, 7, ¿no? Y ahora los últimos 21 años, ¿por qué no acercarme a la verdadera normoglucemia? Entonces es ahí donde ves menos picos porque sí es alcanzable. No es fácil, pero es alcanzable. ¿Por qué no acercarte a lo que tu cuerpo te pide, a la biología realmente, ¿no? Donde no tienes daño vascular o estás frenando este deterioro cognitivo y realmente es verdadera salud, ¿no? Bueno, como hemos explicado hoy, la glucosa no es el único biomarcador que nos habla de salud metabólica. Hay otro que es este test de ácidos grasos, y que aquí están mis resultados, que los quería compartir, por supuesto, que nos hablan de las membranas celulares. Cuando yo hice mi test por primera vez, yo tuve un 13-1 sin estar tomando el Balance Oil. Aunque muchas personas consideran que acercarse ya al 13-1, pues no estás tan mal 13-1. Otra vez hablo, ¿no? El objetivo fisiológico, ¿por qué no? ¿Por qué no acercarme? Claro, yo quiero estar menos mal, quiero acercarme al funcionamiento normal del organismo. Tras varios meses, 5 meses justo, mi resultado pasó a 3-1, una mejora muy importante que no os lo enseño para que obtengáis lo mismo, ni mucho menos, pero sí que cuando modificamos el entorno biológico de forma adecuada, los biomarcadores pueden cambiar, la nutrición celular, el sistema inmune, la rigidez, es decir, es increíble, ¿no? No, Porque sí, es fisiología pura. un Ay, segundo y vuelve atrás. Y lo que tú sí. dices es que es tal cual. Mucha gente dice, bueno, no estoy tan mal con un 13-1. Bueno, no estás tan mal, no. Acabamos de ver un estudio de que tiene más de 20 años que acabas de compartir, donde te dice que cuando tienes un 4-1, te libras estadísticamente de un 70% de morir de un infarto del corazón o de un derrame cerebral, que es la segunda causa de muerte en España. Es decir, tú ahora mismo con este movimiento de un 13-1 a un 3 has pasado un 3-1, o sea, te has protegido un 70% de una de las primeras causas de muerte en España. Es que no son bromas. La gente dice, bueno, no estoy tan mal. Bueno, no estás tan mal, no, estás en riesgo de estadístico a nivel de riesgo cardiovascular. Nada, es que me parece espectacular este cambio que has dado y que 13-1 no estás tan mal, no estás tan mal comparado con los que están fatalíticos, pero de repente, ¿qué le pasó, no? A Pepito. Sí. Y justamente, mira, el valor que más cambié fue el que estaba más vulnerable, que es el sistema inmune. Imaginaros, ¿no? Que esto ya hay mucho detalle en los resultados de este Y lo test que que a me mí me encanta. comentaste de las unidades de insulina, Rosy, de que de Sí, repente al corregir este ratio en tu tratamiento, en tus unidades de insulina pinchadas endógenamente, necesitabas menos. Esto me parece sí, espectacular. totalmente, sí, sí, porque cambia la resistencia a la insulina, lo notas, sí, 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 con el cambio, bueno, con el balance y la fórmula adecuada, evidentemente que cambia esta resistencia a la insulina y lo notas, con efecto acumulativo más, pero que siempre lo digo, es decir, día por día da más cambio. Bueno, y ahora quiero compartir un testimonio clínico, si os asustáis si os asustan las fotos, pues taparse un No, esto es poco. para científicos y la gente que quiere hard rock, o sea que esto es hard rock. Se trata de un caso de pie diabético en estado muy avanzado, donde se observa, ¿no? Muy evidente el daño tisular de años de hiperglucemia, variabilidad glucémica. La primera imagen es del 9 de septiembre. Se inicia con suplementación con Extend Plus, que es un multivitamínico de 23 vitaminas y minerales, que se trata tras unas semanas. En octubre ya se apreciaba una mejora, ¿no? Del aspecto de la lesión, y en noviembre, tras 2 meses de Extend, la evolución continúa siendo favorable, con una reducción visible del tamaño de la herida y, según el testimonio, recuperación progresiva de la sensibilidad de ese pie, ¿no? Ahí se añade el Balance Oil junto con el Extend, con el objetivo de complementar el soporte, ¿no? Y en la última imagen es del 5 de enero, que la evolución es súper llamativa, ¿no? Un cierre
prácticamente completo de la lesión y y una que por clara favor la recuperación. gente no crea que el multivitamínico de la marca Cincino, que es lo que cura la úlcera diabética, ¿no? Lo que cura es el poder sanador del cuerpo cuando le damos los nutrientes esenciales que necesita, los nutrientes esenciales que ha comentado Rosy, que son 40, y ese multivitamínico, por lo que sea, tiene los nutrientes esenciales que este cuerpo necesitaba. Lo digo porque es muy importante, porque sabemos que la industria farmacéutica está muy encima de todo esto y hay que ser muy precavidos en el sentido de decir, es el propio cuerpo el poder de sanación que tiene cuando le das la materia prima de calidad que necesitas. Así es un caso individual, no es un ensayo clínico, por lo que no permite afirmar causalidad. Intervienen muchos factores: control glucémico, cuidados de la herida, tratamiento médico, estado vascular, nutricional. Aún así, ilustra cómo optimizar el estado nutricional puede formar parte de un abordaje integral y acompañar en el proceso de recuperación. Es eso. Lo que no mides, no lo estás controlando. Cuando entendemos que no podemos mejorar lo que no medimos, la pregunta pasa a ser, ¿no? La pena de medir. No se trata de hacer pruebas por hacerlas, sino de identificar qué herramientas nos sirven para orientarnos a mejores decisiones sobre nuestra salud. Y estos son algunos test que utiliza Cincino, que nos apoya a los socios, a los partners con gran calidad de estos test. Cincino es un laboratorio de Noruega con más de 20 años de experiencia, extendido en más de 100 países, y que son pioneros en su enfoque de nutrición basada en biomarcadores. Lo relevante no es el test en sí, sino la información objetiva que aporta, ¿no? El Balance Test evalúa el perfil de ácidos grasos en membrana celular, el equilibrio entre omega 6 y omega 3 con diferentes áreas, el de vitamina D, que es un nutriente clave para la salud ósea, muscular e inmunitaria. El Gut Health Test analiza biomarcadores sanguíneos relacionados con actividad intestinal y del metabolismo. Es un test de metabolómica. El test de hemoglobina glicada en sangre seca mide exactamente el mismo biomarcador que una analítica venosa, pero con la ventaja de todos estos que los puedes hacer desde casa y facilitar el seguimiento periódico. Es decir, que te permite tomar decisiones precisas, ¿no? Y otra vez, la clave no es hacer por hacer, sino personalizar, volver a medir, reconfirmar si hemos mejorado o no. Bueno, tenemos más de 1.600.000 pruebas ya hechas en la página de cincinotest.com, que son pruebas muy sencillas y que se hacen en casa con una muestra de 2 gotas de sangre, que siempre digo 2 gotas gordas porque es importante hacer bien la muestra. Se envían a un laboratorio independiente, es decir, que los resultados se generan de forma independiente, y esto facilita que cualquier persona pueda acceder a este tipo de información sin desplazamientos, ¿no? Los resultados son anónimos, y es el laboratorio Vitas Analytical Services con amplia experiencia en investigación y colaboración con universidades e instituciones internacionales, quienes son los que lo analizan, ¿no? Que es un aporte muy, muy importante, adicional, porque es rigor en el proceso, ¿no? Y bueno, que una vez que recibes tus resultados, lo realmente importante es qué haces con esta información, ¿no? Un biomarcador tiene valor, pero hay que tomar decisiones. Y el protocolo de salud de Cincino se basa en 3 pilares sencillos. Primero, equilibrar, aportar lo que el cuerpo necesita para recuperar un perfil de ácidos grasos más favorables. Segundo, restaurar, porque la salud no depende de un solo nutriente, como vimos hoy, sino del entorno completo de cómo funcionan tus células. El tercero, reforzar, sosteniendo estos cambios a largo plazo. Y algo que me gusta es que no trabajamos a ciegas. Medimos, actuamos, pasado un tiempo volvemos a medir para ver qué ha cambiado. Y esto es lo que me ha despertado a mí total curiosidad, y te animo a que hables con la persona que te ha invitado hoy, porque puede explicarte más sobre este test, resolver tus dudas, tus resultados y orientarte un poco más, ¿no? Realmente, si eres sanitario o no, puedes también unirte a formar parte de los partners de Cincino. O si yo misma fui la que te invité, ya me contactarás. Y por último, quiero hacer esta reflexión que mucha gente pregunta por el mejor omega 3. En realidad, más que esa pregunta sería: ¿qué estoy comprando exactamente? ¿Cuánto EPA y DHA aporta? ¿En qué forma química está?
qué controles de calidad o contaminantes tiene, hay trazabilidad, hay evidencia clínica y aquí comparto que tenéis esta comparativa que hice con la IA de varios suplementos que se utilizan actualmente en España. Hacer un pantallazo Realmente porque aquí hay un currazo, ¿eh? Está hecho con IA, pero toda la búsqueda que hizo Rosy y la comparativa, aquí hay curro, ¿eh? la dejamos Que lo ahora. aprovechéis para Lo hacer un pantallazo. compartimos ahora, Sí. sí, sí. Es decir, que no compramos aceite, invertimos en resultados, medir, entender, personalizar. Y bueno, pues gracias por estar aquí. Si algo de lo que hemos visto te ha resonado, os invito a hablar con la persona que te invitó. Gracias por vuestra atención y eso que cuando medimos lo que pasa en nuestro organismo, tomamos mejores decisiones informadas en nuestra salud. Nada, Rosy, gracias a ti, por supuesto, a los que han venido, pero sobre todo a ti por haber compartido todo tu conocimiento acumulado durante todos estos años con la gente que amamos dar un pasito más y escarbar en la sombra para poder poner luz ahí. O sea que mil gracias porque no te has no guardado nada, has compartido información de mucho valor que tú usas en consulta y que puede ser valiosa para otros profesionales. Y lo que hemos dicho, los que quieran conocer un poquito más, que contacten con la persona que les ha invitado a este Zoom y encantados de compartir nuestros juguetes, nuestros descubrimientos, nuestros aprendizajes con las personas que quieran saber más de cómo pueden mejorar la calidad de vida de sus seres queridos, de sus amigos y de sus clientes y pacientes. Así que nada, voy a dejar de grabar y ahora vamos a hablar de una cosita más, pero esto ya no quiero que se quede grabado. Así que un segundín, pauso.